¿Cómo era la vida de los indígenas en el siglo XVI bajo el virreinato de Nueva España? Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental que definió siglos de nuestro pasado, la vida de los indígenas durante el siglo XVI, bajo el dominio del virreinato de Nueva España. Este periodo, que comenzó tras la caída de Tenochtitlán, marcó el inicio de profundas transformaciones en los sistemas sociales, políticos y económicos de las comunidades indígenas. A lo largo de este video, exploraremos 15 datos impactantes sobre cómo era realmente la vida de los pueblos originarios bajo este régimen. Desde la reorganización de su sociedad hasta los cambios en sus formas de trabajo, religión y educación, conoceremos los retos, resistencias y adaptaciones de los indígenas en un contexto lleno de desigualdades, pero también de resiliencia. Prepárate para un viaje al pasado lleno de descubrimientos. Número 1. La creación de las repúblicas de indios y la reestructuración social. Tras la conquista, la sociedad indígena fue reorganizada de una manera que nunca antes habían experimentado. Se les asignó a vivir en unidades administrativas conocidas como repúblicas de indios. ¿Qué eran estas repúblicas? Eran territorios que, en teoría, garantizaban un cierto grado de autonomía a las comunidades indígenas, permitiéndoles conservar sus tierras y tradiciones bajo la supervisión de sus caciques. Sin embargo, esta autonomía era más una ilusión que una realidad. En la práctica, las repúblicas de indios se convirtieron en instrumentos de control colonial. Los caciques, líderes indígenas que habían gobernado con autoridad en el mundo prehispánico, pasaron a ser intermediarios del poder español. Aunque algunos intentaron proteger a sus comunidades, la mayoría fueron forzados a colaborar con los encomenderos, quienes explotaban a los indígenas para sus propios fines económicos. Esta reestructuración trajo consigo tensiones internas. La comunidad, que había funcionado colectivamente bajo sistemas como el Calpulli, vio cómo el modelo colectivo se fragmentaba en favor de estructuras jerárquicas y personalistas impuestas por los españoles. El tejido social se desmoronó, dejando a muchos indígenas en una situación de vulnerabilidad y explotación. Número 2. El tributo como símbolo de dominación económica. El sistema tributario, que había existido en las culturas prehispánicas, fue intensificado por los españoles. Los indígenas fueron obligados a entregar bienes como maíz, frijol, cacao, algodón y miel, además de proporcionar mano de obra gratuita. Si bien las culturas indígenas ya estaban familiarizadas con los tributos, el sistema español era mucho más opresivo. El tributo no solo afectaba la economía local, sino que también despojaba a los indígenas de tiempo y recursos vitales para su supervivencia. Muchas comunidades se vieron obligadas a abandonar sus tierras para cumplir con estas exigencias, desarraigándose de sus tradiciones. En las minas de plata de Zacatecas y Guanajuato, por ejemplo, los indígenas trabajaban en condiciones inhumanas, soportando jornadas extensas y una exposición constante a enfermedades y accidentes. Las altas tasas de mortalidad eran vistas por los colonizadores como un sacrificio necesario para el crecimiento del imperio. Número 3. La evangelización como herramienta de control ideológico. Uno de los pilares del dominio español fue la evangelización. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y agustinos, llegaron a Nueva España con el objetivo de convertir a los indígenas al cristianismo. Para lograrlo, destruyeron templos, códices y cualquier vestigio de las religiones autóctonas. Sin embargo, el impacto de la evangelización fue más complejo de lo que parece a simple vista. Aunque muchos indígenas adoptaron el cristianismo de manera superficial, continuaron practicando sus tradiciones religiosas en secreto. Este sincretismo dio lugar a una fusión única entre las creencias indígenas y las cristianas, visible en festividades como el Día de Muertos y en el culto a figuras como la Virgen de Guadalupe, que algunos consideran una reinterpretación de Tonantzin, una diosa azteca. Además, los misioneros introdujeron la educación religiosa, enseñando a los niños indígenas a leer y escribir, aunque solo en español. Esta educación, lejos de ser una herramienta de emancipación, fue diseñada para reforzar la dependencia cultural y económica hacia los colonizadores. Número 4. La devastación causada por las enfermedades. Si hubo un factor que marcó profundamente la vida de los indígenas bajo el dominio español, fue la llegada de enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifus. Estas epidemias, desconocidas en América antes de la llegada de los europeos, diezmaron a la población indígena de manera catastrófica. En menos de un siglo, la población indígena se redujo de aproximadamente 25 millones a poco más de 1 millón. La devastación no fue solo demográfica, sino también social y emocional. Muchas comunidades quedaron desintegradas, incapaces de mantener sus tradiciones o resistir la dominación española. Los colonizadores, en lugar de ofrecer ayuda, interpretaron estas epidemias como un signo de la voluntad divina que justificaba su conquista. Número 5. La introducción de nuevas formas de economía y su impacto en la vida indígena.
Antes de la llegada de los españoles, las economías indígenas estaban basadas en la agricultura, el comercio y el trueque. Con la conquista, estas economías fueron desmanteladas y reemplazadas por un sistema feudal en el que los indígenas se convirtieron en peones de haciendas y minas. La introducción de cultivos europeos como el trigo y la caña de azúcar, así como de ganado, alteró radicalmente los ecosistemas locales. Los indígenas, que antes cultivaban de manera sostenible, se vieron obligados a adoptar prácticas agrícolas intensivas que degradaban la tierra. Este cambio no solo afectó su economía, sino también su relación con la naturaleza, que había sido central en su cosmovisión. Número 6. La pérdida de autonomía política y cultural. El sistema político prehispánico, que permitía a las comunidades indígenas gobernarse a sí mismas, fue reemplazado por un sistema de autoridades coloniales. Los corregidores y alcaldes mayores supervisaban las repúblicas de indios, imponiendo leyes y recaudando tributos. Esta pérdida de autonomía fue un golpe devastador para los indígenas, quienes se vieron forzados a aceptar decisiones que no beneficiaban a sus comunidades. A pesar de estas imposiciones, algunas comunidades lograron resistir de manera sutil. A través de la preservación de su lengua, sus festividades y sus prácticas agrícolas, los indígenas mantuvieron vivas sus tradiciones, demostrando una notable capacidad de adaptación y resistencia. Número 7. El impacto de las encomiendas y el trabajo forzado en la economía indígena. El sistema de encomiendas fue una de las instituciones más devastadoras para las comunidades indígenas en el siglo XVI. Bajo este régimen, los españoles recibieron tierras junto con un número determinado de indígenas que debían trabajar para ellos en minas, campos o tareas domésticas. A cambio, los encomenderos tenían la obligación de protegerlos y evangelizarlos, aunque en la práctica esto se convirtió en una excusa para explotarlos brutalmente. El trabajo forzado no solo agotó físicamente a los indígenas, sino que también destruyó sus estructuras económicas tradicionales. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas practicaban economías comunitarias basadas en la reciprocidad y la redistribución, donde los recursos eran compartidos de manera equitativa. Con la encomienda, esta dinámica se desmoronó. Los indígenas pasaron de trabajar en sus propias tierras a ser mano de obra explotada, obligada a producir bienes que no consumían. Las condiciones laborales eran inhumanas. En las minas de metales preciosos como la plata, trabajaban durante jornadas interminables en ambientes oscuros y peligrosos, expuestos a enfermedades respiratorias y accidentes fatales. En los campos, eran forzados a cultivar productos para la exportación, como caña de azúcar, mientras sus propias cosechas se descuidaban. Esto provocó hambrunas en muchas regiones, ya que los indígenas no podían alimentar a sus familias ni mantener sus sistemas agrícolas sostenibles. Además, este sistema perpetuó la desigualdad al reforzar las jerarquías sociales impuestas por los españoles. Los encomenderos acumulaban riqueza y poder a expensas de los indígenas, creando una estructura económica que consolidaba el dominio español. A pesar de las quejas de algunos religiosos, como Bartolomé de las Casas, que denunciaron los abusos, el sistema de encomiendas persistió durante décadas, dejando cicatrices profundas en las comunidades indígenas. Número 8. La pérdida de tierras y el despojo territorial. Uno de los mayores impactos del dominio colonial fue el despojo de las tierras indígenas. Antes de la conquista, las tierras eran consideradas bienes comunales, administrados por los calpullis o linajes familiares. Cada miembro de la comunidad tenía acceso a la tierra necesaria para su sustento y las decisiones sobre su uso se tomaban colectivamente. Este sistema garantizaba una relación equilibrada entre la sociedad y el medio ambiente. Sin embargo, con la llegada de los españoles, esta dinámica cambió drásticamente. Las tierras indígenas fueron confiscadas y entregadas a encomenderos, hacendados y órdenes religiosas. Los indígenas que habían sido dueños de sus tierras se convirtieron en arrendatarios o peones, obligados a pagar rentas exorbitantes o trabajar gratis para los nuevos propietarios. Este despojo territorial no solo tuvo consecuencias económicas, sino también culturales y espirituales. Para muchas comunidades indígenas, la tierra no era simplemente un recurso material, sino un elemento sagrado, vinculado a sus dioses, tradiciones y cosmovisión. Perder sus tierras significaba perder parte de su identidad y conexión con el mundo espiritual. En respuesta a este despojo, algunas comunidades intentaron resistir mediante litigios legales en los tribunales coloniales. Aunque hubo casos exitosos, la mayoría de los indígenas carecían de los recursos para enfrentarse a las élites coloniales. Así, el despojo territorial se convirtió en una de las principales causas de empobrecimiento y marginalización de las comunidades indígenas a lo largo del virreinato. Número 9. La imposición de una jerarquía racial y la creación de castas. El sistema de castas fue una de las herramientas más insidiosas del dominio colonial, diseñado para perpetuar la desigualdad racial y social.
Bajo este sistema, las personas fueron clasificadas en diferentes categorías según su origen étnico: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, entre otros. Los indígenas ocupaban uno de los niveles más bajos en esta jerarquía, junto con los esclavos africanos. Esta jerarquía no era solo una cuestión social, sino que tenía implicaciones legales y económicas. Los indígenas, por ejemplo, eran considerados vasallos de la corona, lo que los sometía a una tutela perpetua. Aunque esto les otorgaba ciertas protecciones legales, como el derecho a conservar sus tierras comunales, también los marcaba como menores de edad incapaces de autogobernarse. En la vida cotidiana, esta jerarquía se manifestaba en restricciones para el acceso a ciertos empleos, educación y movilidad social. Los indígenas no podían ocupar cargos administrativos importantes ni participar en actividades comerciales fuera de sus comunidades. Además, eran constantemente vigilados y regulados por las autoridades coloniales, que temían que sus tradiciones y conocimientos pudieran ser utilizados para organizar rebeliones. A pesar de estas limitaciones, los indígenas encontraron formas de subvertir este sistema. Mediante alianzas con otras castas, matrimonios interraciales y estrategias legales, algunas comunidades lograron mejorar su situación, aunque estas oportunidades eran excepcionales y no reflejaban la realidad de la mayoría. Número 10. La transformación de los roles de género en las comunidades indígenas. Antes de la llegada de los españoles, los roles de género en muchas culturas indígenas eran más flexibles y complementarios que en el modelo patriarcal europeo. Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la agricultura, el comercio y la religión, mientras que los hombres se encargaban de tareas como la caza y la guerra. Esta división no implicaba una jerarquía rígida, sino una colaboración equilibrada basada en las necesidades de la comunidad. Sin embargo, el colonialismo trajo consigo la imposición de valores patriarcales que relegaron a las mujeres indígenas a roles subordinados. Las prácticas agrícolas, que antes eran compartidas, se convirtieron en un ámbito exclusivo de los hombres, mientras que las mujeres fueron confinadas al trabajo doméstico y la crianza de los hijos. Además, la evangelización reforzó la idea de la mujer como sumisa y dependiente, modelada según los ideales cristianos de la época. Esta transformación no solo afectó la economía de las comunidades indígenas, sino también su estructura social y cultural. Las mujeres perdieron gran parte de su autonomía y protagonismo en las decisiones comunitarias, lo que debilitó aún más el tejido social indígena. Número 11. La evangelización forzada y la pérdida de las tradiciones religiosas indígenas. Uno de los aspectos más significativos de la vida de los indígenas bajo el virreinato fue la evangelización, un proceso que tuvo un impacto devastador en su espiritualidad, cosmovisión y tradiciones. Tras la conquista, las autoridades españolas, en colaboración con órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas, emprendieron una campaña masiva para erradicar las creencias indígenas y reemplazarlas por el cristianismo. Para los indígenas, la religión no era solo una práctica espiritual, sino una parte integral de su identidad y forma de vida. Sus rituales, ceremonias y dioses estaban profundamente entrelazados con la naturaleza y la estructura social. Por ejemplo, los ciclos agrícolas estaban vinculados a celebraciones religiosas y los líderes espirituales, como los sacerdotes y sabios, eran figuras fundamentales en sus comunidades. Con la llegada de los misioneros, se prohibieron estas prácticas. Los templos y centros ceremoniales fueron destruidos o convertidos en iglesias, y los ídolos, considerados demoníacos, fueron quemados. A menudo, los indígenas eran obligados a asistir a misa y bautizarse bajo amenaza de castigo físico o económico. Incluso los nombres indígenas fueron reemplazados por nombres cristianos, lo que representaba una forma de borrar su identidad cultural. Sin embargo, la resistencia indígena no se hizo esperar. En muchos casos, las comunidades continuaron practicando sus rituales en secreto o adaptaron sus creencias a las enseñanzas cristianas, creando un sincretismo religioso único. Por ejemplo, los santos católicos fueron asociados con deidades indígenas y las festividades cristianas, como el Día de los Muertos, incorporaron elementos de las tradiciones prehispánicas. Aunque la evangelización logró imponer el cristianismo como la religión predominante, también generó un profundo resentimiento y conflictos internos en las comunidades indígenas. La pérdida de sus tradiciones religiosas no solo significó un cambio espiritual, sino también la ruptura de una conexión ancestral con su tierra y su historia. Número 12. Las rebeliones indígenas como respuesta a la opresión. A pesar de las duras condiciones impuestas por el sistema colonial, los indígenas no permanecieron pasivos. Durante el virreinato, se produjeron numerosas rebeliones y levantamientos como respuesta a la explotación, el despojo de tierras y la evangelización forzada. Estas rebeliones, aunque a menudo sofocadas con brutalidad, demostraron la resiliencia y el espíritu de lucha de los pueblos indígenas.
Una de las rebeliones más significativas fue la del líder indígena Popocatépetl en el siglo XVI, quien organizó un levantamiento en contra de los abusos de los encomenderos en la región de Oaxaca. Aunque su revuelta fue finalmente aplastada, su ejemplo inspiró a otras comunidades a resistir. De manera similar, los indígenas purépechas de Michoacán se rebelaron contra los intentos de las autoridades coloniales de imponerles tributos excesivos. Estas rebeliones no solo eran una forma de resistencia física, sino también cultural y espiritual. Los líderes indígenas a menudo recurrían a símbolos y prácticas ancestrales para unir a sus comunidades y motivarlas a luchar. En algunos casos, incluso se formaron alianzas entre diferentes grupos étnicos para enfrentarse al dominio español. Sin embargo, la represión de estas rebeliones fue extremadamente severa. Los líderes eran capturados y ejecutados públicamente como advertencia, y las comunidades rebeldes eran castigadas con tributos aún más altos o la confiscación de sus tierras. A pesar de ello, la resistencia indígena nunca desapareció por completo y, de hecho, sentó las bases para movimientos posteriores, como las rebeliones que surgirían en el contexto de la independencia de México. Número 13. La educación y la pérdida del conocimiento indígena. Durante el virreinato, la educación fue un arma de doble filo para los indígenas. Por un lado, las órdenes religiosas establecieron escuelas donde se enseñaban a los niños indígenas a leer, escribir y practicar la fe cristiana. Por otro lado, estas instituciones eran herramientas de aculturación que buscaban eliminar el conocimiento y las tradiciones indígenas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas contaban con sistemas educativos sofisticados. Por ejemplo, los mexicas tenían escuelas como el Calmecac y el Telpochcali, donde se enseñaban disciplinas como astronomía, medicina, historia y arte, además de valores éticos y habilidades prácticas. Estas instituciones no solo preparaban a los jóvenes para sus roles en la sociedad, sino que también preservaban el conocimiento acumulado durante generaciones. Con la conquista, estas escuelas fueron reemplazadas por instituciones coloniales que ignoraban por completo el conocimiento indígena. Los misioneros enseñaban exclusivamente en español o latín y prohibían la enseñanza de lenguas indígenas, lo que contribuyó a la pérdida de muchas de estas. Además, los códices y otros textos indígenas, que contenían valiosa información sobre su historia, religión y ciencia, fueron sistemáticamente destruidos, considerados heréticos por las autoridades coloniales. Aunque algunos indígenas lograron acceder a la educación superior en colegios como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, estos casos fueron excepcionales y a menudo utilizados como propaganda para demostrar la civilización de los indígenas bajo el dominio español. Para la mayoría, la educación se limitaba a las enseñanzas religiosas y prácticas básicas destinadas a convertirlos en súbditos obedientes. Número 14. La segregación en los centros urbanos. Con la expansión de las ciudades coloniales, como la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, surgió un modelo de segregación espacial que marginaba a los indígenas de los centros de poder y riqueza. En las urbes coloniales, las clases altas, formadas por peninsulares y criollos, vivían en el centro de la ciudad, donde se encontraban las iglesias, palacios y comercios más importantes. Por el contrario, los indígenas eran relegados a barrios periféricos o pueblos cercanos. Esta segregación no solo era física, sino también simbólica. En los centros urbanos, los indígenas eran vistos como una fuerza laboral necesaria, pero también como una amenaza potencial debido a su número y antecedentes de resistencia. Por esta razón, las autoridades implementaron medidas estrictas para controlar sus movimientos y evitar que se mezclaran con las clases altas. A pesar de estas restricciones, los indígenas jugaron un papel crucial en la economía urbana. Trabajaban como cargadores, artesanos, albañiles y vendedores ambulantes, aportando mano de obra barata que sostenía el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, estos trabajos eran mal remunerados y a menudo peligrosos, lo que perpetuaba su pobreza. En los barrios indígenas, la vida era dura pero vibrante. Aunque estaban marginados, estos espacios se convirtieron en refugios donde las tradiciones indígenas pudieron sobrevivir y adaptarse al contexto colonial. Las fiestas patronales, los mercados y las cofradías religiosas eran ocasiones para reforzar los lazos comunitarios y preservar su identidad. Número 15. La economía colonial y la explotación de la mano de obra indígena. La economía del Virreinato de Nueva España estaba profundamente estructurada alrededor de la explotación de la mano de obra indígena, la cual formaba la base de casi todas las actividades económicas que se desarrollaban en el territorio. Desde la extracción de metales preciosos hasta la agricultura y la ganadería, los indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas bajo el sistema de encomienda, repartimiento y, más tarde, el sistema de haciendas. El sistema de encomienda, instaurado poco después de la llegada de los españoles, asignaba a los colonos, encomenderos, un grupo de indígenas para que trabajaran en sus tierras o minas.
A cambio de este trabajo, los encomenderos estaban obligados a proteger a los indígenas y enseñarles la fe cristiana. Sin embargo, en la práctica, el sistema resultó ser una forma legalizada de esclavitud. Los indígenas eran obligados a realizar trabajos forzados, como la extracción de metales preciosos, en condiciones que a menudo conducían a enfermedades y la muerte. La vida de los indígenas en las minas era brutal, eran sometidos a largas jornadas de trabajo bajo tierra sin ningún tipo de protección, respirando el polvo de los metales y enfrentando la posibilidad constante de accidentes fatales. Por otro lado, en la agricultura, los indígenas trabajaban en tierras que habían sido despojadas de sus ancestros. El sistema de haciendas, que predominó durante gran parte del virreinato, consolidó una estructura de explotación similar a la de las encomiendas. Los indígenas no solo eran obligados a trabajar en las grandes plantaciones de azúcar, maíz y cacao, sino que además debían pagar tributos a los terratenientes, los cuales se quedaban con la mayor parte de la producción. Las condiciones de vida en las haciendas eran desoladoras, los indígenas vivían en pequeños alojamientos, tenían acceso limitado a comida, salud y educación, y eran constantemente vigilados por los terratenientes o sus capataces. La minería y la agricultura no solo constituían las principales fuentes de riqueza de la corona española, sino que también eran esenciales para el mantenimiento del sistema colonial. A pesar de la explotación y el sufrimiento de los indígenas, las riquezas que generaban estas actividades ayudaron a financiar el vasto imperio español, mientras que las comunidades indígenas se veían empobrecidas y despojadas de su tierra y sus recursos. El sistema de trabajo forzoso también tuvo un impacto cultural profundo en las comunidades indígenas. A medida que sus tierras eran saqueadas y sus comunidades desintegradas, los indígenas fueron sometidos a un proceso de aculturación que les impedía mantener sus tradiciones y formas de vida. Fueron despojados de sus tierras ancestrales y forzados a adaptarse a un modelo económico que los mantenía en una situación de subordinación. Esta explotación laboral perduró durante siglos, y aunque el sistema fue reformado parcialmente hacia el final del virreinato, las estructuras de poder que lo sustentaban siguieron existiendo en muchas regiones durante los primeros años de la independencia. En conclusión, a lo largo de la historia del virreinato de Nueva España, la vida de los indígenas estuvo marcada por una compleja red de opresión, explotación y resistencia. Desde el momento en que los conquistadores españoles llegaron al continente, los pueblos indígenas comenzaron a enfrentar un proceso de colonización que afectó todos los aspectos de su vida, social, político, económico y cultural. A pesar de los intentos por erradicar sus tradiciones y su forma de vida, los pueblos indígenas continuaron resistiendo y preservando sus culturas a través de rebeliones, sincretismo religioso y una resistencia constante ante las injusticias impuestas por el sistema colonial. El sistema económico, basado en la explotación de la mano de obra indígena, fue uno de los pilares sobre los que se sustentó el imperio español en América, pero también fue una de las causas fundamentales de la profunda desigualdad que caracterizó la sociedad colonial. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los indígenas nunca dejaron de luchar por su dignidad, su tierra y su libertad. Es importante recordar que la historia de los pueblos indígenas en México durante el virreinato de Nueva España no es una historia de sumisión, sino una de resistencia, adaptación y resiliencia ante la opresión. Las luchas de los pueblos indígenas sentaron las bases para los movimientos de independencia que llegarían siglos después, y su legado perdura hoy en la rica diversidad cultural de México. Para comprender plenamente la historia de México, debemos mirar a sus raíces más profundas, a las voces que fueron silenciadas y a las culturas que sobrevivieron a pesar de todos los intentos de exterminarlas. Esta historia, aunque a menudo olvidada o distorsionada, sigue siendo una parte vital de la identidad nacional de México. Y con esto concluimos este recorrido histórico por la vida de los indígenas bajo el virreinato de Nueva España. No olvides suscribirte a nuestro canal Dogistoria para más contenido sobre la historia universal y el mundo. Deja tu like, comparte el video y, por supuesto, déjanos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido esta parte de la historia que a menudo se pasa por alto? Esperamos saber tu opinión.